Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo encuentro, a este nuevo vivo de YouTube por mi canal Roxana Vidoglio en YouTube, ¿sí? Hoy estamos viendo un escenario complicado desde hace 2 días. Se trata de una familia que fue masacrada en la zona de Villa Crespo. Y en esta oportunidad quisiera realizar algunas observaciones. Hoy es día viernes 23 de mayo de 2025 y quisiera hacer algunas reflexiones acerca de la disciplina grafológica para que los que no conocen la disciplina grafológica tengan la oportunidad bueno, de darse una idea de lo que significa esta valiosa herramienta, sobre todo de prevención, ya que en este caso faltó la prevención. Bueno, es una herramienta que contribuye dentro del ámbito interdisciplinario para que podamos prevenir este tipo de alteraciones, este tipo de desarrollos insidiosos, progresivos que se van dando o este tipo de cuadros que irrumpen de forma procesal, que se llaman delirios procesales, por lo que se viene diciendo, ¿no? Puede llegar a ser eso, no sabemos todavía, que irrumpen de forma abrupta y rompen la continuidad, ¿no? De lo que es la psiquis y de alguna manera perturban, ¿no? La capacidad perceptiva del individuo, la cohesión psíquica y demás. Bueno, como les comentaba, se trata de una familia tipo un matrimonio con 2 hijos, bellísimo matrimonio con 2 hijos, que bueno, que por lo que se dice también y a quien se le adjudica los hechos criminales es a la mujer, porque se dice que podría tener una patología preexistente mental, que tendría un historial psicopatológico que data de no tanto tiempo atrás, pero bueno, otros profesionales obviamente emiten sus opiniones del ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Pero lo que nos interesa a nosotros los grafólogos es si la grafología es capaz de objetivar los trastornos mentales desde su propia especificidad técnica, que es la grafología, si se pueden detectar signos gráficos compatibles con alteraciones mentales, si se pueden advertir indicios de descompensación en estos cuadros. Eso es un punto muy importante e interesante en este contexto del que estamos mencionando, porque justamente si se hubiera advertido a tiempo, esto tal vez se hubiera evitado. Bueno, respecto a mí, lo que me motivó a hacer este video, ¿qué fue? Lo que me motivó a hacer este video en vivo, este vivo de YouTube, es que vi a un profesional de la psiquiatría que fue consultado por un periodista acerca de si se pueden ver indicios previos de forma concreta, ¿no? En este tipo de cuadros, si se pueden advertir, ¿no? Si se pueden advertir a tiempo y de esta manera realizar todo lo que es arbitrar los medios para prevenir el desenlace fatal que no se pudo prevenir. Y este profesional en cuestión dice que responde que los indicios no son claros para todo el mundo. Bueno, es una respuesta muy general, pero me voy a referir a eso desde el punto de vista de la grafología. Los indicios para la grafología sí son claros, sí son claros. No sé si para el resto de las profesiones lo serán. Calculo que esto depende de muchas cosas. Pienso que depende del conocimiento y la expertise de cada profesional. Y en materia grafológica no lo exime. En materia grafológica que podamos advertir los indicios de descompensación, que la persona puede estar con un prodrómico de un brote psicótico, tienen que ver también con conocimiento, experiencia, expertise, ¿no? En grafología hay un área que es especializada en el tema, que es la grafopatología, en este caso área psicológica forense. Y también hay que tener en cuenta que cuando se desencadenan determinadas conductas que terminan con este desenlace fatal donde una persona o varias, ¿no? producen estos hechos criminales, también pueden deberse a distintos tipos de etiología, ¿no? Responder a distintas causas que muchas de ellas pueden deberse a enfermedades neuropsicológicas que de pronto condicionan y comprometen la conducta de los individuos, su capacidad perceptiva, su capacidad cognitiva, ¿no? En este caso hay muchos contextos de diversa etiología, ¿no? Los grafólogos tienen que conocer todas estas cuestiones que hacen a la introducción teórica de los temas, todo lo que es el acervo teórico, el acervo técnico, el acervo científico, desde donde se sirve la grafología para poder interpretar desde su propia especificidad técnica.
Y esto no sucede en todos los casos porque también depende de la formación del grafólogo, de su conocimiento, de su expertise, depende de cuánto se haya profesionalizado, depende de cuánto haya cultivado su intelecto en materia de profundización conceptual, madurez de la disciplina, experiencia en el trabajo de campo, depende de muchísimas cosas. En el caso particular mío, lo que les puedo comentar sobre mí, que es de lo que tengo control, no digamos, ¿no? Y conocimiento, es que conozco de psicopatología desde la aplicación de la grafología a las psicopatologías. Los grafólogos no diagnosticamos, sí aportamos al diagnóstico desde nuestra propia especificidad técnica dentro del contexto de la interdisciplinariedad. Es por eso que es importante mencionar esto, que el grafólogo aporta al diagnóstico desde su propia especificidad técnica. Bueno, entonces volviendo al tema este de si los indicios pueden llegar a ser claros y que este profesional contesta que los indicios no son claros para todo el mundo, depende de estas cosas, depende de que el profesional conozca, sepa, depende de muchas cosas. Es un espectro enorme bajo ese paraguas se pueden hablar de muchas cuestiones relacionadas no solo al conocimiento, la experiencia, la madurez en cada profesión, sino también en materia de que a veces las personas camuflan muchísimo porque están sobreadaptadas a su propia psicopatología. Entonces, desde la observación conductual de la persona, a veces se hace muy difícil, pero sin embargo no para la grafología, que basa su análisis en la observación de la escritura manuscrita y de todo lo que son las manifestaciones gráficas, que se incluyen también los dibujos, que se le denomina técnicas proyectivas, ¿no? El análisis de los dibujos que siempre van a ser analizados desde el punto de vista grafológico. Bueno, entonces, como les comentaba, los indicios sí son claros para el grafólogo que conoce de grafopatología, que conoce de estructura de personalidad, y no que se basa también y basa su análisis en un encuadre descriptivo, que describe rasgos, características que después le resulta muy tedioso poder integrar. Entonces, también están los encuadres formativos, los encuadres de la forma en cómo se trabaja, cómo se aborda el manuscrito grafológico. En este caso tiene un formato de nota, no tanto de carta, lo que se evidencia en este contexto criminológico, ¿no? Entonces, en este caso después, ahora vamos a ir a hablar vamos a hablar de otras cositas, nos vamos a referir más adelante de cuestiones inherentes y consultadas y charladas con dos colegas mías queridas que son peritocalígrafas ambas, ¿no? Bueno, entonces volvamos. La grafología es una disciplina científica y en el contexto interdisciplinario va a aportar al diagnóstico desde su propia especificidad técnica. La grafología es una valiosa herramienta de prevención en primera instancia, de modo tal que cuando un psiquiatra, en este caso, que prescribe una medicación, que diagnostica, tiene como aliada a la grafología y por lo tanto un profesional valioso de la grafología, idóneo de la grafología, también que tenga la formación necesaria, la formación profesional idónea, ¿no? Y además en materia de experiencia, como les decía antes, de madurez conceptual, de madurez en la aplicación de la herramienta, ¿no? En el trabajo de campo, entonces realmente va a contar con una gran aliada, que es esta herramienta, valga la redundancia, que le va a advertir, va a tener un significativo valor predictivo, va a aportar al diagnóstico y va a aportar respecto a la evolución clínica de los cuadros y a la respuesta terapéutica. De modo tal que en mi caso particular que trabajo con el área de la psiquiatría, hemos trabajado y trabajamos actualmente con casos en donde nosotros estamos viendo la respuesta terapéutica en virtud de cuando se prescribe medicación. Después les voy a mostrar un caso ilustrativo que es uno de mis primeros casos testigos, que es súper ilustrativo por lo exacerbado del caso y por cómo se compensa tras la medicación. Y bueno, no voy a spoilear, no me voy a adelantar, pero van a ver qué interesante es esto. Vamos por pasos. Bien, entonces, que quede claro que la grafología es una valiosa herramienta de prevención en manos idóneas. Y algo importantísimo es que la grafología puede detectar estos indicios de forma anticipada, como les comentaba. A esto se le denomina signos prodrómicos o los pródromos de la enfermedad mental, en este caso en cuestión, porque nosotros basamos nuestro análisis esencialmente en el sistema nervioso, es el sistema nervioso el que escribe.
Y cuando una persona está desregulada desde el punto de vista del dominio perceptivo, de su dominio perceptivo, cognitivo, emocional, afectivo, conductual, etcétera, todo esto se transcribe en la conducta nerviosa del trazado, en la cualidad de la melodía cinética, en las cuestiones que hacen a la proporcionalidad longitudinal y en las dimensiones, en los tamaños, en las proporciones de los grafismos, en la disposición del texto, en todo lo que hace al orden grafoescritural, en el contexto de una escritura en un cuerpo, ejecutada en un cuerpo de escritura ejecutado en una hoja 4 sin pauta, que es como tomamos el protocolo o instrumentamos, mejor dicho, el protocolo grafológico. Y obviamente que es el sistema nervioso el que escribe, entonces nosotros podemos medir, decir cuánto tiene esta persona esta tendencia, si sus dominios se encuentran ajustados a lo esperable, a los baremos esperables, que justamente tienen que ver con las cuestiones comparativas que nos miden si está ajustado proporcionalmente en su tamaño, en su dimensión y en sus dominios al equilibrio o no, o hay cierto desequilibrio o hay directamente un desequilibrio superlativo o una perturbación. Como les comenté antes, todo tipo de alteración, perturbación gráfica puede deberse a distintas causas, etiologías, ¿no? Entonces, esas cuestiones se analizan desde el punto de vista interdisciplinario, donde la grafología aporta su especificidad técnica, ¿sí? Pero no deja de conocer, debe conocer lo que está, con lo que está trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la escritura que se fue difundiendo a partir de ayer, sobre todo en los canales de televisión, en los medios masivos, en las redes sociales. Ahora me voy a referir a eso. Mis queridas colegas son María Fernanda Gándara, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perito calígrafas, y Silvia Flores, perito calígrafa oficial de Córdoba. María Fernanda Gándara también es perito en los tribunales de Cava, ¿no? Y bueno, hoy estuvimos un poquito conversando con ella sobre algunas cuestiones que nos inquietaban de lo que se observa, se objetiva de este manuscrito, de esta nota, ¿no? Y después nos vamos a referir a eso en particular. Pero para que sepan que este análisis se debe hacer en primera instancia teniendo en cuenta a los profesionales de las pericias caligráficas, porque lo primero que hay que descartar es que no sea de esta persona, ¿no? Porque se da por sentado que este manuscrito, que esta nota es del puño, fue efectuado por el puño de la señora en cuestión, ¿no? Pero no sabemos en realidad, eso lo tiene que constatar y dictaminar un perito caligráfico en virtud de las cuestiones comparativas técnicas en cuanto a escrituras indubitadas de la propia persona, del puño de la propia persona. Así que bueno, todo lo que vamos a hablar hoy va a ser un tema que va a tener que ver con detallar algunas cuestiones generales. No van a estar circunscriptas 100% al caso porque no sabemos si esta escritura en realidad fue efectuada por el puño de esta señora. Pero sí vamos a hablar de unas cosas que hacen a la detección de la grafología a modo ilustrativo. Vamos a hablar de esta escritura teniendo en cuenta esto, que no sabemos si es de ella, ¿eh? Bueno, vamos a recordar que los cuatro integrantes de la familia Stelzer, Leguizamón, fueron hallados sin vida en distintas habitaciones de su departamento ubicado en la calle Aguirre al 200 del barrio porteño de Villa Crespo y que las imágenes de la escena del crimen publicadas por determinadas agencias en algunos casos fueron preservadas y hoy estuvieron circulando. Hoy, a día 23, estuvieron circulando por distintos medios, bueno, con determinadas cuestiones de preservación también de la imagen por el alto contenido emocional, ¿no? A raíz de las heridas defensivas en una primera instancia y la posición de los cuerpos y la carta hallada en la escena del crimen, creyeron, ¿no? Los peritos que fue la madre la autora de la masacre y que luego se suicidó, pero luego se conocieron los resultados de la autopsia del triple crimen y suicidio y se sindicó como homicida a la madre de la familia, a Laura Leguizamón, ¿no? Por ahora estos son los datos, no se sabe más. Hay cuestiones que son dudosas en muchos aspectos a los que nos vamos a referir desde el punto de vista de la grafología, en virtud de si realmente esta escritura es de ella y algunas cuestiones que hacen a ese manuscrito que también genera y presenta muchas dudas para nosotros los profesionales de la disciplina y también de las dos peritos calígrafos que también son grafólogas con las que estuvimos conversando en el día de hoy. Bueno. La mujer en esta nota, ustedes habrán leído seguramente, habla
La nota aparece con varias palabras, con varias frases, pequeñas frasecitas en los costados, rellenando un texto central que hablan, bueno, de distintas cosas. Al principio se hablaban de muchas características técnicas de la escritura, sin que nadie haya publicado esta nota. Entonces yo, con la experiencia que tengo en materia de psicopatología, de grafología aplicada a la psicopatología, y también en virtud de la expertise que tengo en el trabajo de campo con la disciplina básicamente psiquiátrica, es que, claro, como escuchaba determinadas alteraciones que obviamente sugerían perturbaciones mentales y demás, en una primera instancia me formulé una pequeña primera hipótesis, pero luego cuando se publicó la nota ya me di cuenta que esto no era tan así, por eso hay que ver las cosas antes de emitir opiniones y por eso no emití ninguna opinión pública hasta tanto la nota no se publicase. Y bueno, obviamente que con el resguardo de que puede llegar a no ser de esta persona, ¿no? Bueno, la carta dicen que apareció ensangrentada, pero en realidad lo que vemos acá es muy poca sangre, algunas gotitas de sangre. Bueno, vemos un texto que se rellena en los costados, ¿no? Que la persona supuesta, ¿no? Rellena. Y bueno, se consultó en el contexto de este crimen, de esta masacre, ¿no? A la hermana de Leguizamón y ella aseveró, según dicen los medios, que la hermana padecía una enfermedad psiquiátrica, pero también hay un dato significativo que para el área de la psiquiatría siempre toma mucha relevancia como testimonio, ¿no? Como un testimonio valioso, inclusive si también surge de la propia familia. En este caso, el testimonio surge de la señora que trabajaba en el domicilio de la familia, ¿no? Que dijo ella que hacía semanas que la notaba distinta la señora, por muchas conductas que también detalló y que no vienen al caso y no las vamos a replicar. Pero esto de que se vea la persona distinta un tiempo antes podría ser un prodrómico de que la persona justamente se está descompensando, ¿no? Y también sospechaba esta mujer por ese motivo de que la señora Laura habría dejado de tomar la medicación psiquiátrica. Así que bueno, después en la escena del crimen se secuestraron blisters de medicaciones, ¿no? Ya se sabe, algunas tienen que ver con cuestiones relacionadas a las depresiones, a la depresión y otra medicación que es una medicación que básicamente se da para varios trastornos psicóticos, ¿no? Dentro de ellos, la psicosis que tiene muchas formas, hay muchos tipos de psicosis y como estabilizador del ánimo también se utiliza esa medicación, ¿no? Y como yo tengo mucha experiencia y aparte he investigado determinados trastornos que hacen a los trastornos del estado de ánimo, también no hay que descuidar desde el punto de vista de la disciplina grafológica algunas cuestiones del trasfondo, el telón de fondo, le digo yo, anímico, volitivo y humoral, la cuestión humoral que siempre dispara, ¿no? Que es el combustible que acciona frente al estímulo displacentero o cuando la persona está sometida a mucho estrés. Cuando una persona está sometida a mucho estrés y padece una patología mental o una personalidad preexistente, se le dice, ¿no? En psicología y en psiquiatría, se viene dando una psicogénesis, se viene dando un desarrollo insidioso, progresivo, una caracteropatía, por ejemplo, eventualmente. No sabemos si este es el caso, volvemos a repetir, pero en el caso que fuese así, obviamente que el estrés es un factor desencadenante. Cuando la persona está sometida a estrés o a cambios eh, que son significativos en la vida, que representan cambios importantes en la vida de un individuo, también eso estresa los cuadros, cuestiones inherentes a lo laboral, a lo académico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos son factores desencadenantes que pudieron también conjuntamente con la no adherencia al tratamiento, que es algo que puede llegar a suceder en los cuadros psiquiátricos, que la persona no le haga caso al psiquiatra, no tome la medicación, no realice el tratamiento psiquiátrico como el profesional le está indicando, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con básicamente con la adherencia al tratamiento y también que dentro de este contexto está tomar la medicación adecuadamente. A veces hay medicaciones en donde los organismos reaccionan de una manera diferente. A mí me tocó ver casos, realmente que mi primer caso de patología mental grave tenía que ver con una medicación que la persona tomó durante 26 años y resulta que después se descubre algo que lo voy a comentar luego más adelante. Bueno, en referencia a las medicaciones, entonces tenemos que averiguar.
Se debe averiguar, se deberá averiguar por parte de los profesionales y de las pericias y de la justicia si la persona estaba bien medicada, si estaba, primero, si estaba bien diagnosticada, ante todo. Segundo, si estaba bien medicada. Si también esta persona era responsable al tratamiento, tenía adherencia, cosa que es muy difícil que eso suceda cuando se trata de determinados tipos de patologías mentales, psicopatologías, y también tendrán que evaluar los efectos de la medicación. En este sentido, que lo puse en negrita, bueno, justamente la grafología tiene mucho que decir porque justamente lo que puede objetivar es la psicomotricidad de los cuadros, todo lo resultante de la neurobiología cerebral, la neuroquímica cerebral. Cuando una persona tiene un exceso de adrenalina en el torrente sanguíneo, vamos a ver que está más impulsiva, más agresiva, más irritable, más disfórica, más excitada, cuando tiene un déficit de algún neurotransmisor, como puede ser la serotonina, vamos a ver que la persona está hipo, ¿no? Un movimiento hipocinético. De lo contrario, cuando hay exceso de neurotransmisores asociados al movimiento, como pueden ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, ¿no? Circulando por el torrente sanguíneo, los vamos a ver más excitados. Y toda esa psicomotricidad del cuadro y todo ese registro psicoenergético que se revela en el cuadro gráfico, en la conducta nerviosa del trazado, en la respuesta, en la dinámica funcional, ¿no? Gráfica del cuadro. Porque aparte hay cuestiones emergentes a esto, ¿no? Porque si una persona está excitada, le va a restar en mesura, prudencia, en pensamiento objetivo, en percepción ajustada a la realidad. Bueno, y también puede llegar a perder adherencia psíquica, cohesividad psíquica, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, la grafología tiene capacidad técnica de poder objetivarlas, ¿sí? Entonces, los efectos de la medicación, que muchas veces hay personas que padecen, como les comentaba antes, determinados trastornos, son para tener en cuenta desde el punto de vista del seguimiento, la respuesta terapéutica, como decía antes, mediante la objetivación gráfica de los manuscritos, en el contexto interdisciplinario desde la propia especificidad técnica de la grafología en este caso, ¿no? Así que bueno, la forma en cómo se hirió la madre, dicen profesionales que conocen, que son médicos legistas, que han intervenido, que tienen mucha experiencia en materia de suicidio ampliado, de suicidio que se le denomina altruista. Dicen que la forma en que se hirió la madre es típica de suicidio, como una máquina de coser, una puñalada al lado de otra, indicaron, ¿no? Y los peritos que trabajaron en la escena del crimen preservaron las manos de las víctimas, analizaron las manchas de sangre, las impresiones de los muebles, incautaron la nota y la lapicera, eso va a ser importantísimo, con la que supuestamente Leguizamón habría escrito el mensaje. No sabemos si es del puño de ella, como les comentaba antes. Y frente al baño, en un dormitorio, encontraron a Ivo, uno de los hijos, con numerosas heridas cortantes en la espalda, al otro niño también, presentaban en distintos lugares, ¿no? Presentaban heridas de defensa en palmas de mano y brazos y bueno, fue realmente una masacre, un drama lo que sucedió, ¿no? Después también los peritos han incautado carpetas de los niños, eso es algo muy importante, es un material que registra muchísimos datos valiosos que se pueden objetivar desde el punto de vista no solo de las pericias caligráficas, sino grafológicas cuando nosotros queremos ver cómo era el contexto afectivo, perceptivo, conductual de los niños, ¿no? Y además si hay existencia de indicadores de trauma, que eso me pasó de ver en cuestiones de abuso sexual, por ejemplo. Eso se revela mucho en las carpetas, en los cuadernitos ya de los niños pequeños cuando son abusados, ¿no? Sexualmente. Así que bueno, también el material escolar se incautó para descartar en una primera instancia que esa nota no haya sido escrita por uno de los menores, ¿no? Bueno, el doctor Andrés Mega, que es un referente de la psiquiatría y en materia de suicidio y en materia de psiquiatría general, dio una nota para el diario La Nación y dijo que en escenarios de delirio psicótico los pacientes se convencen de que asesinar a quienes los rodean y suicidarse es la única forma de evitar un drama peor que la muerte. Es muy interesante la nota del diario La Nación del día 22 de mayo de este año 2025, así que les recomiendo que la vean, que la lean, porque es interesante lo que dice este autor, que además escribió un libro muy valioso sobre suicidio.
Bueno, la pregunta que uno se formula es cómo es posible evitar antes esto, dice Andrés Mega, anticiparse a estos dramas terribles como tantos que han ocurrido con finales similares. Y él dice que la única forma posible frente a estos casos es la prevención, ¿eh? Que tiene que ver con el tratamiento, que tiene que ver con el tipo de profesional, si está capacitado para ese diagnóstico, para ese tratamiento, para prescribir medicación, ¿no? Y ayudarlo a que se recupere, ¿eh? Asistirlo ambulatoriamente cuando se decide no internarlo o externalizarlo en su defecto, ¿no? Así que la única forma es la prevención. Y ahí es donde entra la grafología como una herramienta de prevención, ¿no? Porque es el sistema nervioso que escribe. Acuérdense eso que les estoy diciendo, porque después les voy a mostrar casos. Les voy a mostrar manuscritos de distintos tipos que yo he recopilado de mis propios PowerPoint, de las clases que doy a mis alumnos para ilustrarlos, para darles un pantallazo, obviamente que son pequeños recortes que en el contexto de mis clases de grafopatología, área psicológica forense, obviamente que tienen un hilo conductor, están elaborados pedagógica y metodológicamente en virtud de cada tema tratado. Pero esto que les voy a mostrar al final de este encuentro es para que ustedes vean, ¿no? Puedan constatar por ustedes mismos si la grafología no es una herramienta de prevención, ¿no? Porque es objetiva, porque permite medir, decir cuánto presenta esta persona esta tendencia. Se los digo en términos coloquiales para que se entienda, ¿no? Así que bueno, em, dramas como el sucedido en Villa Crespo pueden y deben ser evitados, dice Andrés Mega, ¿no? Bueno, también vemos algunos recortes de revistas, de diarios, de algunos materiales de difusión en redes, en internet, que dicen, por ejemplo, Isabel Calle Santos, que habla de que es un artículo viejo, pero para que ustedes vean que un brote psicótico sí puede hacer que una persona mate en el contexto de la alienación mental, ¿no? Y si bien es cierto que no todas las psicosis van a producir este desenlace, la prevención, la asistencia como debe ser, responsable, seguida, asistida, valga la redundancia, la herramienta como una valiosa herramienta de seguimiento objetivo de estos cuadros y de otros en materia de psicopatología, claramente contribuyen sobremanera en la prevención de los cuadros, ¿no? Así que es importantísimo que tengamos en cuenta esto, que si bien no todos los cuadros psicóticos terminan así, ni psicóticos ni de otro tipo de trastornos mentales, sí es cierto porque también puede pasar una enfermedad neuropsicológica del orden de las demencias, ¿no? Demencias por Alzheimer, demencias de tipo vascular, que justamente pueden producir hechos aberrantes, criminales también, porque la persona padece de sueños lúcidos, se puede despertar en el contexto de un sueño lúcido y matar a su cónyuge, que eso ha pasado, ¿no? Entonces, la grafología puede ir advirtiendo si las cuestiones cognitivas están absolutamente distorsionadas, ¿no? Y está perdiendo la persona de una manera perturbada su capacidad cognitiva y actuar a tiempo el área interdisciplinaria, ¿no? La grafología desde su propia especificidad técnica aporta ese diagnóstico y los profesionales, ¿no? Del área de neuropediatría, neuropsicología y demás, y neurología en este caso, pueden valerse de esa valiosa herramienta y constituir y configurar, ¿no? Y utilizarla como parte, ¿no? de del engranaje del diagnóstico, ¿no? Como herramienta auxiliar. Bueno, entonces, esto ya se los comenté, la grafología nos va claramente nos va a aportar indicios psicomotores, grafomotores en este caso, de toda la impronta cognitiva, perceptiva, motriz, instintiva, el tipo de descarga afectiva que hace la persona, si está exacerbada, si está desregulada emocional y afectivamente, cómo esto impacta en su esfera perceptiva, en su dominio perceptivo cognitivo, ¿no? Y también, obviamente, como les decía antes, cómo el organismo reacciona y la propia persona frente a la prescripción, el seguimiento, ¿no? de la medicación desde la grafología. ¿M? Bueno, entonces nosotros hacemos un análisis dimensional, los grafólogos, que no tiene que ver solamente con medir, decir cuánto, sino que tiene que ver con ponderar, evaluar otro tipo de variables, como el tipo temperamental de la persona, su fórmula temperamental, las cuestiones inherentes a el perfil estructural de personalidad. Nosotros evaluamos la escritura a lo largo del tiempo, pedimos escritos anteriores
y este análisis se denomina la variabilidad de la escritura a lo largo del tiempo y nos permite ponderar qué variables técnicas se mantuvieron estables a lo largo del tiempo, que la palabra estable no tiene que ver con la acepción de estabilidad que todos conocemos, sino que una variable estable en el tiempo podría ser precisamente una tensión blanda desde el punto de vista técnico. La tensión blanda habla de un yo débil, la tensión floja habla de un yo débil, la tensión dura en un contexto de desproporción técnica de una jamba habla de una persona en estado de violencia, y si eso encima está combinado con un trazo de exceso de nutrición, un calibre grueso, más todavía, ¿no? Esos son análisis dimensionales, los mecanismos de defensa que operan en el cuadro gráfico, las estrategias de afrontamiento con que la persona afronta la realidad, valga la redundancia, cuáles son las objetivas, la grafología por tipo específico y por formas de ser usadas, utilizadas por la persona en su contexto estructural de personalidad. Así que eso y muchísimas cosas más, ¿no? Medimos todos los dominios, perceptivo, anímico, volitivo y motriz, dominio conductual cognitivo, dominio emocional afectivo, ¿no? Bueno, todos los dominios medimos nosotros, cómo es el tipo de interacción social, adaptativa, intrapersonal, cómo la persona se percibe a sí mismo, cómo percibe el ambiente, si lo percibe seguro, como un lugar seguro o no, lo percibe un lugar hostil, cómo es su esfera perceptiva en relación a su dominio intelectual perceptivo, si la persona es flexible en el área intelectual perceptiva, si tiene facilidad de consenso, si es rígida, si se cierra a su propia idea y eso toma valor de certeza, que es lo que sucede en el contexto de las paranoias, ¿no? Entonces, bueno, ahora después voy a mostrar algunos ejemplos de cuando esto justamente está presente, de que se cierra, es intransigente, y bueno, opera con mecanismos nucleares como la negación, por ejemplo, ¿no? Y la proyección, que son dos mecanismos de defensa que tienen que ver con las paranoias, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando del caso de la señora Leguizamón porque no sabemos per se si ese escrito es de ella, ¿no? Bueno, entonces el material grafológico siempre va a revelar cómo el sistema nervioso está manifestándose en ese cuadro gráfico. El sistema nervioso lo que hace es revelar, ¿no? La punta de la cabeza a los pies, digo siempre, ¿no? Todo lo que son todo lo que es nuestra impronta general, ¿no? Así que bueno, toda nuestra pluralidad de sistemas están ahí, revelados en las dinámicas del sistema nervioso. Así que bueno, como ustedes pueden ver, esta escritura tiene ciertas características que podrían dar cuenta de alteraciones, perturbaciones gráficas, pero lo primero que estuvimos hablando para ya comenzar a hablar de este tema, en particular con las peritocalígrafas, es esto, que primero hay que descartar que no sea de otra persona la escritura, ¿no? Y la hayan, bueno, la hayan puesto en el lugar, ¿no? Entonces estamos frente a un gran dilema. En primer lugar, no tenemos en nuestro poder la constatación y el dictamen de un perito calígrafo que diga que sí, que efectivamente, en base a los análisis comparativos en relación a escrituras indubitadas de la propia persona, que esta escritura sea de la persona. Bueno, en segundo lugar, el dilema tiene que ver con que si bien presentaría elementos que nos sugieren, sobre todo la parte central del texto, que estamos frente a una perturbación psíquica, pero importante, ¿no? La zona central de la escritura, que no sabemos si es de esta señora, hay macrografías, estas desproporciones de dimensión, de tamaño de las letras en altura y en anchura, sobre todo en este caso en altura, ¿no? Pero también obviamente se desborda el tamaño proporcional de las letras, hay desproporciones técnicas, hay temblores, que el otro día escuchaba a una persona que le adjudicaba adicciones a los temblores. Bueno, lo que les quiero comentar es que no todos los temblores son a causa de adicciones, si bien pueden haber adicciones en algunas personas y por lo tanto temblar al escribir, los temblores pueden tener que ver y se relacionan con muchas enfermedades también. Pueden tener que ver con problemas neuroendocrinos, pueden tener que ver con un estado de excitación psicomotora, como sería
una hipótesis posible que se presume en este cuadro en el contexto de la psicosis. Si hay excitación psicomotriz, claramente me espero encontrar temblores, ¿no? Entonces, bueno, los temblores en este caso estarían asociados, vinculados al estado mismo de excitación psicomotora que tiene la persona, que está en un estado de hipermotricidad, ¿no? Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta, que no todos los temblores responden a adicciones. Por favor, esto es muy grave que se diga eso y sobre todo en televisión. Por eso les decía antes que el conocimiento y la expertise del grafólogo es sumamente importante al momento de emitir una opinión técnica profesional, ¿no? Porque también se ve que a veces no hay opiniones técnicas profesionales, ¿eh? Que las opiniones son opiniones basadas en teoría vieja, ¿eh? En teoría vieja, en cursos que se hicieron en un contexto también muy antiguo, donde se hablaba de determinadas cuestiones y se adjudicaba descriptivamente, por ejemplo, a veces las torsiones, ¿no? La torsión es un signo de sufrimiento, sí, puede ser de sufrimiento, pero también te podría decir que una torsión tiene que ver con trastornos glandulares, ¿no? Y las torsiones pueden tener que ver con otro tipo de patologías también. Entonces, bueno, todo es en el contexto que se da, estructural de personalidad, de vida, de contexto de vida, de narrativa personal. Hay que evaluar todo el caso para poder emitir un dictamen pericial, cosa que acá nadie de nosotros, ninguno de nosotros está en condiciones de hacer, porque no es perito de la causa, porque en primera instancia no sabe si es la escritura del puño de la señora. Bueno, entonces, como les decía, si ustedes me preguntan a mí, ¿esta escritura podría revelar perturbación? La zona central sí podría revelar, porque estas escrituras donde se ve este derrumbe del desplazamiento lineal, por ejemplo, que se ve en la perturbación de cómo hace la dirección a palabra de las palabras, valga la redundancia, la base, que por momentos desciende, por momentos asciende. Estos imbricados se le dicen ascendentes descendentes cuando conviven en forma simultánea en los grafismos tienen que ver con perturbaciones graves del ánimo en este contexto de macrografía, de desproporción de las letras, que eso ya de por sí la desproporción, una letra extremadamente grande, voy a hablar en términos coloquiales para que me entiendan los que no son técnicos en la materia, una letra muy grande tiene que ver con un estado distorsionado de la realidad, porque el tamaño de las letras, lo primero que aporta como dato objetivo son los niveles de objetividad, subjetividad de la persona, cómo pondera la realidad perceptivamente y cómo pondera la realidad en relación a la altura su autoestima, a la anchura su autoconfianza. Hay personas que obviamente por el tipo de estructura de personalidad se sobrevaloran con relación a los demás autoestimamente, sobrevaloran su autoconfianza y por eso emprenden negocios que son fantasiosos, como es el caso de muchas manías, entonces la anchura está desproporcionada de las letras y así sucesivamente. Les quiero dar un panorama de cómo ustedes pueden valorar la grafología como herramienta, porque mi intención es esa, que se hable de la grafología en términos serios, en términos responsables, ¿no? Nosotros podemos ver, como les dije, ese estado de desorganización grafoescritural, la distribución espacial, la disposición de la nota, que habla de, es un subaspecto del género orden, que me habla del orden mental, está perturbado todo eso. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿podría ser la zona central? Sí, pero ¿qué pasa? Estos agregados no condicen con el estado de desborde superlativo que presentaría este cuadro, ¿no? Si se tratase de la persona en cuestión que cometió, vinculado, asociado al hecho, ¿no? La verdad es que no condicen. Si bien la escritura que rellena los márgenes es una escritura que tiene reviste cierta complejidad, no está tan desbordada, obviamente, y es claro esto para un lego en la materia, como la escritura central, ¿no? Entonces uno podría adjudicarle muchas cuestiones a esto que estuvimos hablando con las peritos calígrafas, en virtud, nosotros con las peritos calígrafas siempre nos hacemos consultas, sobre todo con una de ellas en materia pericial, ¿no? Y estuvimos hablando de eso, que presentaría elementos que nos sugieren que podrían ser del mismo puño, pero también podrían haber filiaciones gráficas, ¿no? O ser escritas por otras personas directamente, esos agregados, ¿no?
porque realmente no se puede decir con certeza que estas letras son las mismas que estas, ¿no? Hay ciertas características de similitud, pero hay cierta disonancia. Hay algo que no cierra acá con respecto a los agregados. Pero también podría tratarse, por ejemplo, yo les digo hipotéticamente, de un trastorno disociativo de personalidad, donde la persona padeciera múltiples personalidades, que yo he visto casos de eso, sobre todo uno en especial que lo vi en el tiempo, seguido con los grafismos, y la persona hasta rompe los automatismos de ese grafismo. ¿Por qué? Porque cuando surge una de sus múltiples personalidades, escribe diferente, ¿no? Entonces, es todo un tema que hay que evaluar la presión gráfica, hay que evaluar los calibres, las orientaciones de las letras, la inclinación, ¿no? El grado de vibración de la inclinación, que es un dato caligráfico de mucho valor. Pero volvemos a lo mismo, cuando la persona está descompensada, se hace un poco más difícil el trabajo, ¿no? Y las escrituras, obviamente, o una cosa con la que sí concluimos las tres, las dos peritos calígrafas, que también son grafólogas, y yo que me dedico especialmente al área de la grafopatología, entre otras áreas, ¿no? Lo que sí coincidimos las tres es que estas escrituras del borde, del contorno de la hoja, podrían haber sido escritas en otro momento, ¿no? Ya per se, eso ya no es lo mismo, ¿no? No hay coincidencia entre el estado de desajuste perceptivo de la zona central y las escrituras que rellenan el margen de la hoja de papel. Lado izquierdo, lado derecho, lado superior, que es lo que se ve, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y tendría que ser materia de investigación. ¿M? Así que bueno. Acá el doctor Andrés Mega dice que dramas como el sucedido este miércoles deben ser evitados y en este sentido les quiero mostrar algunos recortes de escritura para que ustedes sepan la gravedad de las cosas que se pueden llegar a ver, ¿no? En estos cuadros. Recordemos que esto es un estado en principio podría estar relacionado con un estado de excitación psicomotriz, con un estado de distorsión delirante, perceptiva, un desajuste perceptivo. Recordemos que el tamaño de las letras, ante todo, y las proporciones nos dan justamente, nos miden, ¿no? El grado de armonía y equilibrio funcional del yo y el grado de ajuste, por lo tanto, perceptivo a la realidad, ¿no? Acá en el texto central se observa claramente que no habría un ajuste perceptivo, salvo que esta escritura la hubiese escrito un niño de 5 años, que de hecho, cuando hay brote psicótico, un dato muy importante a valorar comparando, que se podría comparar con escritos anteriores, es que cuando la persona está haciendo un brote psicótico hace una regresión grafoescritural. ¿Qué pasa con eso? Que regresa a los primeros estadios del desarrollo gráfico. Entonces, estas escrituras podrían ser compatibles, sobre todo esta, la de la zona central, con la escala E de Ajuriaguerra, ¿no? Que tiene que ver con la escritura de los primeros años y es coincidente con un brote psicótico eso. También cuando hacen regresión desde el psicoanálisis, si nosotros analizamos desde el punto de vista del psicoanálisis, aplicando la grafología, cuando en el caso Barreda, que yo soy la grafóloga que me dediqué a investigar el caso Barreda, hice un trabajo, lo presenté en un congreso de psiquiatría, lo presenté en muchos sitios del país, organismos importantísimos, legislatura, Consejo Deliberante, en muchos lados presenté ese trabajo. Y esto me hace acordar un poquito al caso Barreda, ¿no? Porque uno puede ver que podría haber eventualmente, lo que pasa es que no tenemos material comparativo gráfico, pero cuando la persona viene escribiendo de una manera y la escritura en el tiempo va haciendo este desarrollo insidioso, progresivo, donde se está deteriorando el grafismo y está haciendo una regresión gráfica, podría tener que ver con una regresión estructural. Y eso está en consonancia, es compatible, se dice en grafología, con un brote psicótico. ¿Eh? Después algo que también me pasó de ver cuando tuve acceso a esta nota, es que esta escritura traduce deterioro gráfico, ¿no? La de los rellenos. Si bien aparentemente, obviamente, no estaría escrita en el mismo momento, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque claramente hay un desajuste en la zona central y si bien hay desequilibrio en estos textos, porque seguramente la persona venía haciendo eventualmente, si esto fuese así, ¿no? No lo sabemos, podría haber sido, si la persona se viene deteriorando, ¿no? El cuadro, obviamente marca un deterioro que no es compatible con su edad. Y para eso nosotros tenemos la escala D de deterioro gráfico,
para pasarle a las características técnicas de los grafismos. Entonces los grafólogos tenemos muchas herramientas de valoración técnica para poder ponderar con datos objetivos y dictaminar con datos objetivos, valorando los manuscritos. Estos datos surgen de la objetivación de los manuscritos, que es la prueba más contundente, ¿no? De la manifestación del mapa interno del individuo, que es algo que me dijo el doctor Osvaldo Raffo una vez que estuvimos hablando, que tuvo la generosidad de llamarme en dos oportunidades, porque él valoraba mi trabajo y me felicitó y me dijo, Roxana, vos no tenés que dejar nunca la grafología porque esto es lo que a mí me interesa, me decía. En definitiva, a mí lo que me interesa es ver este mapa interno de las personas y la grafología es una gran herramienta. Él se daba cuenta que era el sistema nervioso el que escribía. Lo estuvimos charlando. Él se daba cuenta que la escritura un material objetivo, pragmático, para valorar, para hacerse de una herramienta aliada de parte de los psiquiatras, criminólogos, psicólogos forenses, médicos legistas, etcétera, ¿no? Todo el área criminológica y de la criminalística, documentología también, ¿no? Todo el área de pericias caligráficas. Entonces la grafopatología bien conocida, bien administrada, bien entendida, bien enseñada, con responsabilidad, con mucho acervo teórico y con mucho acervo de práctica, de objetivación grafológica, ¿no? Que es lo que se debe hacer cuando uno enseña grafopatología, área psicológica forense. Entonces nosotros estaríamos en condiciones técnicas de poder objetivar datos sumamente valiosos que realmente prestan un servicio valioso también a la comunidad, ¿no? Ese fue el motivo y eso fue lo que me motivó a hacer este vivo, que ustedes vean que realmente la grafología es una gran herramienta. Bueno, entonces, como les decía antes, nosotros trabajamos sobre lo dimensional, medimos, decimos cuánto, medimos las proporciones de la zona, las prolongaciones superiores e inferiores de las letras, medimos las proporciones de los trazos iniciales finales, por ejemplo, entre otras cosas. Medimos la altura de las letras, la anchura, medimos ciertos rasgos, ciertas características, observamos las formas de las letras. Por ejemplo, esta que estoy señalando con el mouse es desproporcionada en grado superlativo y tiene una forma, una expresión conductual escorpionada. Esto nos está mostrando que la persona está en un estado ya no de impulsividad, directamente de violencia extrema, porque pasa incluso la longitud proporcional de la jamba, se dice a la prolongación inferior de las letras, sobrepasa la línea siguiente y va hacia la tercera. Entonces, cuanto más se encuentra, se observa longitud desproporcionada de AMPA, jambas, trazos finales, eso, por ejemplo, barras de T, de ñ, de Q, eso me está ubicando a la persona en un estado de falta de autocontrol de sus emociones, de sus instintos, de sus pulsiones. Entonces eso le resta, obviamente, cuanto más desproporcionada esté la zona inferior, que es la zona representativa de la sexualidad, del instinto, de lo motriz instintivo, ¿no? Y de las ambiciones materiales, cuanto más desproporcionada estén esas prolongaciones inferiores, más tenemos que tomar como signo de advertencia, de alarma, porque tenemos una persona en estado ya de violencia, ¿no? Si está desproporcionada en grado superlativo. Después, obviamente que de acuerdo al síndrome gráfico en el que se encuentre este tipo de dinámica proporcional, nos va a hablar del tipo de estructura. No es lo mismo una desproporción en el contexto de una perversión, una desproporción técnica en el contexto de una alteración mental, del orden de la psicosis, por ejemplo, de una persona que tiene características temperamentales ya constitucionales que la predisponen, ¿no? A reaccionar de forma desproporcionada. Y bueno, acá tenemos, cuando está bajo los efectos de un estrés, la tenemos en un estado de desregulación emocional y eso se puede ir siguiendo con los grafismos de acuerdo a la psicomotricidad del cuadro evaluada, objetivada desde el punto de vista grafológico, técnico, de medición. Lo mismo aplica a la área superior de la escritura, que tiene que ver con la esfera ideativa, ni más ni menos. Cuanto más se desproporciona, nosotros medimos, por ejemplo, las zampas de palotes deberían ser de un cuerpo en relación a la altura del cuerpo medio de la escritura, y como ven aquí en este ejemplo, ¿por cuánto se desproporciona? Por 3 cuerpos y un poquito más. Entonces ahí nosotros podemos ver que no es lo mismo una idea sobrevalorada que una idea delirante. Cuando la escritura se desproporciona por más de un cuerpo, eso ya está, entra en el terreno no solo de lo sobrevalorado, sino de un posible
desajuste perceptivo del orden de los delirios psicóticos, de las paranoias, ¿no? Lo mismo aplica cuando el tamaño en altura de la zona media es desproporcionado. Es un yo absolutamente delirante. Es una persona que perdió criterio de realidad y que entró su yo entero al terreno de las fantasías, se llaman macrografías, que son desproporciones graves técnicas, ¿eh? Entonces, el género, dimensión, tamaño está directamente vinculado a el subaspecto proporción, que en una primera instancia, dicho sea de paso, el gran padre de la sistematización de la grafología, que fue Jules Crépy-Jamin, el creador fue Hipólito Michon, pero el padre sistematizador de la grafología fue Crépy-Jamin. Él ubicaba proporción en dimensión. Si ustedes van a la fuente pura del conocimiento técnico, metodológico y sistematizador de la grafología. De modo tal que, como ustedes pueden ver, la grafología cuenta con amplias herramientas que mensuran, que dicen cuánto, que objetivan datos pragmáticos que surgen de la misma manifestación psicodinámica del escribiente, ¿no? Las barras de T también, los trazos finales, cuanto más desproporcionadas están, más nos está indicando que la persona está en un estado de pérdida de autocontrol, que está impulsiva. La impulsividad es todo un dato para la psiquiatría, porque me está indicando que la persona, al estar en estado de impulsividad, pues, de acuerdo a cuánta impulsividad está presente, ¿no? En el cuadro gráfico, podría estar perdiendo la capacidad perceptiva, de ajuste perceptivo, le resta en la frontalización de su conducta, no puede pensar, razonar, vetar esos impulsos, está tomada por toda su esfera instintiva, pasional. Ahí está el terreno de los delirios pasionales también, desproporciones, trazos desproporcionados, jambas desproporcionadas, ampas desproporcionadas. Entonces, como ustedes pueden ver, hay datos técnicos que son relativamente simples, sencillos, pero que bien aprendidos tienen que estar bien instrumentados, ¿no? A veces, como son aprendidos de forma sistemática, recortada, descriptiva, el grafólogo no aprende a integrar esos datos y sobre todo asociarlos, vincularlos justamente al área, al dominio de la personalidad que está afectada por esa desproporción. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante que quien instrumenta el dictamen pericial tenga conocimiento idóneo, haya aprendido bien de lo que está hablando, ¿no? Y se haya preocupado también por invertir en su formación, porque la formación de un grafólogo no se agota en una carrera de grafología o en un curso de grafología, sino que es forever, es para siempre, ¿eh? Nosotros, los que somos personas que nos caracterizamos por la profundización de la disciplina, somos eternos estudiantes. Bueno, salgamos de ahí. Ok, bueno, entonces como ustedes pueden ver, las jambas desproporcionadas, ya sea en eje vertical u horizontal, siempre van a estar indicando que hay un desajuste, ¿no? En la esfera instintiva, sexual, motriz, etcétera, ¿no? A veces hay cuestiones que se relacionan más con las perversiones, cuando hay esta cosa tan ancha en las jambas, también pueden ser de eje vertical o eje horizontal. Y bueno, y vamos viendo, hay temblores, cuando hay excitación psicomotora, cuando hay un estado de ansiedad que es transversal a toda la psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos rasgos y características técnicas que van a ser indicadores valiosos en el intelecto de un profesional idóneo, ¿no? Bueno, algo que yo, como les comentaba, investigué muchísimo, no quiero ser autorreferencial en esto, pero para que ustedes sepan qué importante es investigar, es el tema de los trastornos bipolares, por ejemplo, ¿no? No digo que este caso se trate de eso porque no diagnosticamos los grafólogos, aportamos al diagnóstico, pero yo les puedo hablar de lo que todo ese trasfondo anímico, volitivo, humoral, el estado de ánimo, el humor de la persona volitivo, puede decir con respecto a su psicomotricidad, ¿no? Y obviamente que todo lo que es el área de trastornos del humor o del estado de ánimo, trastorno bipolar, etcétera, lo podemos encontrar en el contexto de determinada psicopatología, como es el caso de las paranoias. La paranoia se compone de la idea delirante y del estado afectivo. Es algo sistémico, se compone de eso, que es lo que justamente empuja, digamos, la reacción virulenta, ¿no? La descompensación del cuadro, ese trasfondo humoral descompensado, ¿no? Que por lo general en las paranoias se da en estado mixto, combinado, ¿no? Entonces la persona está con un ánimo deprimido o con un ánimo excitado o conviviendo en forma simultánea, que eso es peligrosísimo.
Entonces podemos encontrar en los manuscritos signos de inhibición, frío, depresiones, signos de activación, excitaciones, hipomanías, manías, sobre todo manías. Cuando la persona, las manías pueden ser irritables, disfóricas, los estados mixtos producen estados hipomaníacos irritables, disfóricos, entonces la persona cambia su disposición conductual y comienza a estar irascible, agresiva, impulsiva. Entonces los que están cerca se dan cuenta que la persona está transmitiendo, ¿no? Esa conducta que no es característica de su modo de ser. Eso porque está afectada por la psicopatología, por un estrés del momento y el cuadro, la raigambre del cuadro emerge con toda su característica, ¿no? Entonces eso se ve en la escritura, cuando hay estados de excitación, cuando hay estados de inhibición, cuando concurren de forma simultánea, que se llaman estados mixtos, que conviven en forma simultánea las depresiones con las hipomanías, que producen estos estados disfóricos irritables. ¿Y qué se produce esto? Una suerte metafórica de tornado, se encuentran dos corrientes de aire fría y caliente y hacen un desastre, ¿no? Es como un tornado que se lleva puesto todo, la persona entra en un estado de desborde perceptivo como un tsunami que borra todo, ¿no? Un tornado que se lleva todo y que a esa casita que es el yo la termina derrumbando, la termina abatiendo, ¿no? Y se apodera de esa persona ese delirio, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, las manías tienen muchas características en su tipo de manifestación, siempre van a ser exceso de motricidad, una hipermotricidad, una excitación psicomotriz, irritabilidad, comportamiento temerario, ideas de grandeza, alteraciones del lenguaje, logorrea, verborrea. Me acuerdo que en un congreso de psiquiatría que asistí, me acuerdo que una psiquiatra de un nosocomio psiquiátrico de la República Argentina hizo un comentario en el contexto de una disertación de trastorno bipolar en estado mixto, que fue cuando ahí me cayó la ficha de lo que yo estaba viendo en mi primer caso testigo de bipolaridad en estado mixto, ¿no? Que la pude justamente reconocer como tal, aplicando la grafología, ¿no? Por supuesto, ese conocimiento. Y ella dijo, presten atención porque esto es muy importante, que cuando viene una persona a su consultorio y le dice que está deprimida, y que fue diagnosticada de depresión durante tanto tiempo y le advierte logorrea, verborrea, ya ahí ella no la diagnostica como depresión sola, unipolar se dice, sino que presume, eso le sugiere que podría haber al menos una hipomanía conviviendo. Y ahí es donde se hace el diagnóstico correcto, tal vez, ¿no? Que tiene que ver con eso, con un buen profesional que advierte rasgos que otros por ahí no saben advertir, ¿no? Por falta de conocimiento o de experiencia. Así que como todo, en todas las áreas de las profesiones van a haber profesionales súper idóneos, personas muy capacitadas desde lo técnico, teórico, desde lo pragmático, desde el trabajo de campo, y otras personas que no tienen conocimiento, que han hecho un curso, que han aprendido precariamente, en este caso grafología, o se quedaron con lo que aprendieron solamente en la carrera, que en muchas profesiones también sucede. Profesionales que me ha pasado de escuchar psicólogos que dicen o es psicosis, o es neurosis, o es perversión. Eso es una nosología que quedó absolutamente obsoleta. Sin embargo, uno sigue escuchando gente que habla en esos términos, ¿no? Como también hay otros profesionales que hablan en términos categoriales y nada más, y no tienen en cuenta lo dimensional. Bueno, esto se los comento para que sepan que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y que el grafólogo que sabe, que estudia, que se ha formado adecuadamente y profesionalmente, está en condiciones y se ha profesionalizado en esta área tan compleja, ¿no? De trastornos de psicopatológicos tan complejos, estaría en condiciones. Bueno, acá les voy a mostrar un caso, que el primer caso testigo que les comenté, que esta persona estuvo medicada durante 26 años como depresiva, ¿no? Em, y resulta que yo lo que veía, este fue el primer recorte de escritura que se supone que estaba eutímica. Eutimia es cuando está con el estado de ánimo, digamos, normal, con leves oscilaciones, como sería lo normal, lo esperable, ¿no? Eutimia. Pero resulta que tenía una escritura de líneas de desplazamiento lineal, dirección de líneas muy ascendente, tenía desproporciones. Eso no condice con una hipocinesia de la depresión, sino con una hipercinesia, todo lo contrario, ¿no?
Las hipercinesias están más del lado, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento, del lado de las hipomanías y sobre todo las manías cuando son, la hipercinesia tiene, digamos, emana, ¿no? De esa hipercinesia una desproporción técnica superlativa. Ahí estamos más en el terreno de la excitación psicomotora, del descontrol, ¿no? De la manía propiamente dicha. Aparte vemos los ángulos que tienen que ver con la agresividad, el estado de violencia que generan estos cuadros. Después, en este caso, en el caso del medio, ¿no? La persona entró en una fase aguda, fíjense como el buclecito que siempre hizo ángulo, ¿no? La persona lo hace más, un ángulo más marcado. Si lo medimos con la plantilla de medir los ángulos, vamos a observar que cae de 7 a 10 este angulito, ¿no? Y esto ya nos habla que se está recrudeciendo la impronta de agresividad, de impulsividad, de violencia. Y esto también se traduce en la calidad del trazo morfológica, la morfología del trazo, que es con una nutrición más excesiva, una presión desplazada en el perfil que sube desplazado. Termina con un trazado acerado, no tan desproporcionado, pero se ve que la impronta de esa estructura, ¿no? Es importante cómo se recrudece. Y luego cuando la persona es medicada, fíjense cómo se suaviza el ángulo de la jamba. Estamos midiendo, observando sobre la misma letra de la escribiente, ¿eh? Cómo se suaviza la jamba, cómo se suavizan los bucles, y acá los hace curvos y no angulosos, ¿no? Y cómo claramente la escritura traduce una impronta psicoenergética mejor, más estable, digamos, y no tan excesivamente y motrizmente fuerte, como es este caso, el del medio, ¿no? Acá también vemos la misma escritura de la persona en los primeros tiempos, cuando decía que estaba medicada como depresiva, y se ve el ascenso y demás. No les quiero mostrar toda la escritura porque bueno, por cuestiones de privacidad, ¿no? Soy muy respetuosa de la privacidad de las personas, pese a que me han autorizado mostrarla, ¿no? Bueno, acá vemos la fragmentación de las letras, hay collage eficaz, ineficaz, que eso tiene que ver con el pensamiento disgregado de estos cuadros, con la fragmentación psíquica, con los estados, ¿no? Cognitivos determinados. Las arritmias espaciales hablan del estado excitado que manifiesta el cuadro, ¿no? Las perseveraciones en las M hablan de una persona en un estado de perseveración motora, ¿no? Que ahora me voy a referir a eso. Y fíjense acá, los trazos finales son con orientación regresiva y desproporcionados. Esto quiere decir que la persona orienta la impulsividad y la agresividad porque termina en punta cerada hacia sí misma. Con lo cual, estos son signos de advertencia que la persona está en estado de impulsividad y es una impulsividad muy marcada porque es bastante desproporcionado el trazo final, está orientada a esa tendencia hacia sí misma y podría correr el riesgo de cometer un acto que atente contra su seguridad, ¿no? Contra su vida. Y además esto se combina con un collage, en este caso ineficaz, que habla justamente de un indicador de una cohesión psíquica que no es tal, ¿no? Y además con un desajuste perceptivo porque el collage es ineficaz. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos datos dentro de las escrituras que dan cuenta de todo lo que podemos ver como indicadores de estabilidad, de cohesión, de ajuste perceptivo, de estabilidad conductual, de adaptabilidad, etcétera, ¿no? Acá la vemos medicada, fíjense cómo se acorta, ¿no? La proporción, la dinámica proporcional del trazo final, ¿no? La longitud del trazo final es mucho menor, está compensada con la medicación. Vemos que también el tema del trazo, el apoyo, ¿no? La presión gráfica es más homogénea que acá, que tiene, el calibre va sufriendo distintos tipos de alteraciones y sobre todo el relieve, y acá no, acá la nutrición se hace más pareja. Quiere decir que el estado humoral se va estabilizando. Y las letras, bueno, acá no se ve la porción, pero lo van a ver en otras. El trazo final acá es cohesivo, ¿no? Es en collage, pero por lo menos lo adhiere. En otros casos, las letras A tienen pérdida de cohesión, ¿no? Acá también se ve, ¿no? Se ve justamente fragmentada la letra D, un trazo final de esta letra desproporcionado. Esta era una estructura del tipo bipolar en estado mixto.
Y fíjense que el trazo es desproporcionado, pero es poroso, ¿no? Pierde fuerza. Y esto es justamente tiene que ver con la dinámica psicomotriz de estos cuadros, que son donde convive en forma simultánea la inhibición con la excitación. Y acá la vemos medicada, vemos cómo se acorta el trazo, se compensa el autocontrol y cómo el cierre del óvalo es perfecto en un estado de medicación justa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la grafología es una herramienta, el sistema nervioso el describe, acá no hay nada que refutar con respecto a esto. Tiene que ver con la hipercinesia y con la melodía cinética equilibrada, cuando se estabiliza, ¿no? Con el movimiento equilibrado, cuando se estabiliza el cuadro, así que la neuroquímica cerebral tiene mucho que decir acá. Y también las variaciones morfológicas se ven claramente comparando, ¿no? En la misma persona, el antes y el después de estar medicada, ¿no? Acá también se ve cómo la persona va logrando más cohesión en las letras D, en los trazos finales de las A, por ejemplo, va logrando mejor dominio del autocontrol, si bien sigue orientando los trazos, las pulsiones las orienta hacia sí misma. Eso se habla mucho del psicoanálisis, hacia dónde orienta la pulsión de muerte, hacia sí misma, hacia terceros. A veces es en las dos, se ve la heteroagresividad, se orienta de forma mixta, entonces la persona eventualmente, hipotéticamente, podría atentar contra su vida o contra la de terceros en ese caso, ¿no? También puede tener que ver con su estado de alteración psicomotora, que las orientaciones se ven ambivalentes, ¿no? Bueno, las perseveraciones, los montes de las M en muchos montes y no en tres como debería ser, eso también nos está indicando que hay una perseveración en el movimiento que tiene que ver con las manías, por ejemplo, ¿no? Los estados de excitación psicomotora. Y cuando la persona está medicada, ya no hay perseveración de las M, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Sino que la hace con tres montes. Entonces, y acá cómo se va adhiriendo, si bien es en collage, ¿no? La cohesión de las letras, en la continuidad, por cohesión, vemos que adhiere, ¿no? Hay cohesión. Entonces está mejor de cohesión psíquica el cuadro. Bueno, esto ya se los mostré. Acá vamos viendo distintos momentos. La persona sufrió recaídas a lo largo del tiempo, se vuelve a ver fragmentación en las letras, se vuelven a ver desproporciones, se vuelve a ver un apoyo no homogéneo. Este es otro caso, pero para que ustedes vean cómo lo medimos, ¿no? Cómo ponderamos las mediciones. Ven, por ejemplo, las desproporciones en zona superior, inferior, ¿no? Que me hablan en la zona superior de una desproporción en la esfera ideativa. ¿En qué dominio impacta la desproporción técnica? En la zona ideativa, ni más ni menos, del pensamiento. Y por muchos cuerpos, ¿no? Lo podemos ver comparando la letra adyacente, que tiene que ser de una altura y media de zona media, en este caso un AMPA de bucle. Y sin embargo la vemos desproporcionada por muchos cuerpos. También vemos el ápice anguloso que tiene que ver con la intransigencia en la idea, que tiene que ver con las paranoias que tomas, la idea que se instaló como certeza, ¿no? La idea que se le puso en la cabeza toma valor de certeza, se dice, ¿no? Por eso es intransigente en la idea, es irreducible aparte, no la podemos convencer a la persona de que eso no es así. Y el terreno, el delirio es así, es una construcción que se va desarrollando, es un desarrollo insidioso y progresivo, es una psicogénesis. Después acá vemos otro caso distinto, ¿no? Que también es un cuadro compatible, síndrome gráfico compatible con paranoias. Hay una constelación cerrada, que es la negación como uno de los mecanismos de defensa predominantes, ¿no? Que la negación como constelación sindrómica gráfica tiene que ver con la escritura estrecha, predomina de arcos, em, óvalos cerrados. Bueno, se le dice constelación cerrada, y esto marca una dinámica defensiva de negación. Y vemos desproporciones, ¿no? Y muchas, fíjense acá las jambas, ¿no? Encima presión desplazada. La presión desplazada es un signo de advertencia, salvo que la persona escriba con la mano izquierda, sea zurda, como se dice, ¿no? Donde hay una dominancia hemisférica tal. Descartando eso, la presión desplazada es un signo de advertencia, porque justamente el trazo que sube, que se denomina perfil desde el punto de vista técnico, es un trazo que debería subir sublimada toda esa energía que baja al instinto, ¿no? Cuando opera adecuadamente el mecanismo de represión y sublimación,
Esto no sucede en la escritura. Entonces, esta escritura está indicando que hay mucho proceso primario, mucha violencia latente y manifiesta en este individuo, con lo cual es un signo de peligro, de advertencia, ¿no? Y ni hablar de las desproporciones en altura, de eje vertical, que es la esfera del pensamiento. Volvemos a lo mismo. Todo lo que es altura es eje pensamiento y es eje autoestima. Y acá vemos las asimetrías técnicas, ¿no? Que podemos encontrar en muchos casos con muchos tipos de patologías eventuales, ¿no? Donde encima se dan en un contexto de calibre grueso, tensión blanda en zona media y tensión dura en los, eh, en los rasgos de prolongaciones superiores e inferiores. Esto de las tensiones gráficas también hay que evaluarlos porque la tensión gráfica habla del grado de fortaleza del yo y el grado de tolerancia a la frustración. Cuando hay tensiones en gradientes laxos, blandos o flojos, habla de un yo débil, cuando hay tensiones duras también, ¿no? Cuando hay una escritura con esta característica asimétrica, que vemos que hay un desequilibrio zonal, ¿no? No hay armonía y equilibrio funcional del yo, predomina el instinto, la zona ideativa en desmedro del yo, que debería que ser el que controle, ¿no? Que tome las riendas de la esfera ideativa y la esfera instintiva, y esto no sucede. Entonces, esto se da en un contexto de calibre muy grueso, ¿no? Principio de placer, pulsiones, eh, la barrera de la represión no funciona, el proceso primario, no hay sublimación. Y vemos, obviamente, un síndrome compatible con un juicio alterado, ¿no? Y mucha impulsividad contenida, acá también. Y lo que les hablaba antes de los ápices angulosos y la estrechez también, ¿no? La escritura cerrada tiene que ver con estrechez también, ¿no? Porque la capacidad perceptiva se ve en la amplitud de las letras también. Y se van estrechando las ampas y se van haciendo desproporcionadas, esfera ideativa, idea sobrevalorada, delirante, en un contexto de intransigencia a la idea, ápice anguloso, que tiene que ver con justamente lo que le pasa a un paranoico, es intransigente en su idea, es irreducible, ¿no? A lo que nosotros podamos decirle o querer convencerlo. Ellos se le instaló como con valor de certeza la idea. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta importante, considero, intervención, que tengan en cuenta que cuando un grafólogo interviene, sobre todo en medios masivos de comunicación, los que somos profesionales de la disciplina tenemos esa responsabilidad. A mí me han llamado muchísimas veces para intervenir en televisión y siempre digo que no cuando se trata de hablar de la escritura de fulano y mengano. En este caso hice una excepción siempre, obviamente que no hablé en ningún momento que esto está vinculado a esta persona porque no lo sabemos, pero sí hablé de este caso en particular porque, primero porque han fallecido los cuatro integrantes de la familia, segundo porque lo considero un tema de alta relevancia social y de interés social y de prevención social. Quise hacer un poco de docencia para los que no conocen de grafología y que sepan que cuentan también no solamente los psiquiatras, sino las personas en el seno de su propia familia con un servicio técnico de mucho valor que les puede aportar a ustedes para iniciar un camino de poder reconstruirse en lo personal, recomponerse, armonizarse, ¿no? El primer pasito, digamos, es tomar conocimiento, generar autoobservación, generar autoconciencia. Y bueno, y me pareció que obviamente ante todo esta intervención es docente, es ilustrativa, es informativa, informativa. Así que bueno, por cualquier duda, inquietud, cuentan conmigo, les voy a dejar mi teléfono, mis datos, ¿no? Mi mail es grafoproyectando@yahoo.com.ar. Mi teléfono para contactar conmigo es más 54 9 11 5106 4814. Mi nombre es Roxana Vidoglio, soy perito grafóloga. Tengo 19 años de trayectoria en la disciplina ininterrumpidos en materia docente, investigativa y de práctica profesional, y otros 3 años más en el ámbito privado, en los cursos privados que hice al comienzo antes de recibirme de forma profesional. Así que
Cuando quieran, los espero para realizar consultas si necesitan contar con esta herramienta, los que necesiten profesionalizarse en el contexto de los cursos de especialización que dicto, los invito a que puedan contar también con valorados por el resto de sus compañeros, de sus colegas, cursos de formación en el ámbito de esto, ¿no? De aplicar la grafología a la psicopatología. Y bueno, y también obviamente con toda mi disposición docente y profesional. Les envío un fuerte abrazo, nos estamos viendo como siempre en cualquier momento y estamos en permanente contacto. Hasta muy pronto y les deseo verdaderamente que estén muy bien, que puedan em, realmente haber tenido un pantallazo de lo que es la grafología, que sepan que hayan podido tomar conciencia mediante esta intervención de lo valiosa que es la grafología a los profesionales de la psicología y la psiquiatría, de la criminología, del ámbito criminológico y forense, abogados, criminalistas, criminólogos. Médicos legistas, que sepan que cuentan con una gran aliada que es la grafología, que estoy a vuestra disposición como siempre lo estuve, y bueno, y con toda mi humanidad y mi respeto para ayudar en servicio. Un abrazo grande, nos vemos próximamente.